Buenos días. Ahí va, un momentito. Ahora sí saludo a todos oficialmente. Buen día. ¿Descansaron de actividades en la semana? ¿Aprovecharon el descanso para este parcial? Muy bien. Entonces, listos, ya les había enviado el contenido. Es el tema número 5, con este damos apertura al segundo parcial. No sé si quieren hacer alguna división en el cuaderno, algo que no sé cómo lo manejan, hagan ahí un apartado para que no se estén confundiendo. En ocasiones me vuelven a entregar apuntes de los parciales anteriores, me ha pasado, así que quiero creer que tiene que ver con una confusión, ¿verdad? Del contenido, que no le dan esa separación. Así que, tema de hoy, ¿alguien recuerda cómo se llama? Sí, se habla sobre el psicólogo educativo y sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Aquí vamos a ver si de alguna forma hay una influencia del psicólogo educativo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. No en un aspecto pedagógico, didáctico tal vez, pero ya vimos algunos elementos. De aquí voy a partir con una pregunta inicial que les había hecho en el video. Si alguna, bueno, digo alguna porque creo que no está su compañero, el único compañero. ¿Alguna de ustedes sabe si tiene alguna destreza, alguna habilidad innata? Yo. Ok, adelante. Si me puede contar sobre ella y cuándo la descubrió, qué edad tenía. A los 8 años, mis padres, bueno, toda mi familia es música y mis padres cantaban en sus tiempos. Entonces, a los 8 años, a mí me metieron en una escuela que es la Academia Gaona de Monclova y me enseñaron a tocar piano y a vocalizar. Y se me dio como cualquier cosa, nunca batallé ni nada. Después, lo que me hacía falta en cuestión de adquisición, ¿no? Que eran los temas que estábamos viendo en el video, pues lo único que adquirí fue leer las partituras y pues a vocalizar de manera correcta. Tenía la noción de cómo se cantaba porque escuchaba a mis padres todos los días cantar y a mi familia componer. Mi mamá es compositora también y tocar sus instrumentos, a mi abuela de 90 y tantos años tocando la guitarra. Entonces tenía la noción de lo que era la música y vocalizar y las notas bajas y las notas bajas, de las notas altas y bajas, pero lo que adquirí fue el conocimiento de las notas y de las partituras de los instrumentos. Pero se me dio muy fácil, o sea, nunca fue así como algo fuera de otro mundo. Ok, entonces ahí es donde vemos el componente innato. Les decía que hasta cierta carga genética, ¿verdad? Podía tener, como menciona, pero no en todos los casos de hijos músicos tienen talento también, ¿verdad? Eso es a lo que vamos. Digo, no significa que porque los dos lo sean o canten o tengan una habilidad de un instrumento, que su hijo también lo va a hacer. Hay casos de grandes artistas que sus papás en realidad no tenían talento musical. Sí, de hecho, mis dos hermanos mayores no cantan ni tocan ningún instrumento. O sea, somos tres y la única que toca y canto soy yo. Y también de mi otra familia, o sea, no todos le saben a la música, son nada más así unos cuantos, bueno, la mayoría. Pero no. Algunos por adquirido, me imagino, ya lo practican y lo adquieren. Sí, muchas gracias, Linda, por el ejemplo. ¿Alguien más? Yo. Avi, por favor. Yo bailo desde los 5 años, más o menos. Yo creo que la habilidad lo innato es, la verdad es que no todas las personas tienen ritmo y coordinación. Yo siento que es algo que se trabaja. Sin embargo, yo bailo desde los 5 años hasta
hasta los 24. Siempre bailé folclore, pertenecía al ballet del estado como 10 años, más o menos. Y lo que tuve que aprender, vaya, pues fue, vaya, coreografías, la historia de los estados que bailaba, etcétera, etcétera. Pero lo que ya venía conmigo, pues era el ritmo y la coordinación, ¿verdad? Desde muy chica. En ese aspecto tienes razón. Si, si una persona no va a tener, por ejemplo, este ritmo o coordinación o equilibrio desde ahí, desde muy pequeño hay niños que no pueden mover o las extremidades al mismo tiempo. Me ha tocado ver, mi hermana es educadora y que quiere organizar niños pequeñitos en el baile y ya ven que ahí utilizan los dos lados, las dos extremidades de los hemisferios. Ahí mueven las dos piernitas izquierdas y las dos derechas y no dan, ¿no? Entonces hay unos que sí bailan muy bien desde los 3 a los 5 años. La educadora pues obviamente es de preescolar. Entonces sí percibe que es algo innato. Lo mismo vemos en cualquier habilidad de aprendizaje o destreza motora, como habíamos dicho, niños artistas o de habilidades musicales o con dominio de lectura, escritura a temprana edad. Entonces, en pocas palabras, ¿qué entendieron que es lo innato? ¿Cómo el psicólogo de la educación lo va a poder estimular? Yo lo entendí que es algo que ya sabías. Uh-huh. Ok, que ya sabíamos. ¿Le podríamos agregar ahí sin algún tipo de instrucción previa? Sí, Es sí, con lo que yo que, entendí. es con lo que ya nacemos, profe, Ujú. o sea, con lo que ya hacemos por natural. Ah, ok. Ya Y es vamos de a forma decir que ya natural, nacen. sin ningún estudio, sin ningún adiestramiento. Muy bien, es algo natural, sin Es, estudios, sin adiestramiento. Muy bien, me De gusta. manera espontánea, que es algo que tiene facilidad para hacer. Así es, espontáneo y con facilidad para hacer. Yo me imagino que todos aquí en el grupo tienen talentos y muchos de esos talentos también deben estar enfocados ahora a lo que eligieron estudiar, ¿verdad? Que en parte es innato. Tal vez eso que es innato sean los aspectos verbales, tengan facilidad de palabra, capacidad de escucha. Por ejemplo, ay, a mí me gusta mucho escuchar a los demás, soy muy empático. Me buscan para sugerencias, por ejemplo, bueno, ya hay cierto innatismo en lo que quieran ustedes llegar a convertirse, que son psicólogos. Ahora, lo aprendido. Yo quiero Sí. comentar Ajá. algo. Sí, adelante. Yo sí siento que yo conozco personas que tú les dices, ¿y tú qué onda? ¿Para qué eres bueno? Y hay personas que dicen, pues no, para nada, no se me da nada. Y yo sí siento que hay niños que de 3, 5 años, yo siento que tiene que ver mucho los papás. O sea, observar como que en qué eres bueno, no sé, que pinta bonito, que canta, que baila, y como que los papás hacen como ese empuje a, ok, vamos a meterte, ¿no? A pintas bonito, vamos a meterte a una clase de artes, cantas, vamos a meterte a una clase de canto. Entonces, siento que muchos niños crecen y es como, pues no, o sea, a mí nunca se me dio nada y sí, probablemente sí se te dio, pero no hubo ese empuje de los papás, ¿no? Acertado comentario, como menciona. Aquí la función del psicólogo es tratar de motivar, generar interés y sobre todo trabajar con las redes de apoyo. Las redes de apoyo de un niño, pues sabemos que son las figuras paternas o tutores u observadores, porque acuérdense que ahorita no todos los niños con los que lleguen a trabajar viven con su familia nuclear. Y ahorita ya es algo nuevo, que vive con un abuelo, con una tía, es una modernidad de los tipos de familia. Entonces, a veces no se le integra, aunque tenga ciertas destrezas, no se le integra, no se le da esa seguridad, o si lo desarrollan, o pues la misma familia lo minimiza. Es ahí en donde nosotros tenemos que mediar ese impacto, tanto con los docentes, que los fíjate, docentes también es pueden lo que ser me quien. pasó. Adelante, Yoli. Sí. Es que yo tengo la habilidad más de música, pero no se me dio el suficiente apoyo como para seguir, porque sí me interesaba tocar un instrumento, lo que era la guitarra, seguir cantando, pero pues
no se me apoyó demasiado y pues mejor lo dejé. Ok, muy bien, pues muchas gracias, Jovel. Y no muy bien la situación, ¿verdad? Hubiera sido lo ideal, sino muy bien el ejemplo. Ya que, como menciono, a veces hasta el mismo docente empieza a negar que el niño puede desarrollar. Me dicen, es que no tiene un nivel de coeficiente igual que los otros compañeros, pero ¿qué tal es para las áreas deportivas, artísticas, ¿no? Ya veremos, complementaremos esto que les comento en la clase siguiente. Entonces, a veces ahí es donde tenemos que orientar al docente que no necesariamente el coeficiente o un contenido va a determinar el éxito a un nivel profesional o ya en grados superiores, hablando de que llegue a secundaria, prepa y universidad. Y a veces muchos de nosotros, por eso crecimos, bueno, voy a usar una palabra clave, con alguna frustración de algo que no logramos, digo, es en general, no quiere decir que estén frustrados así, sino que se frustró el hecho o la acción, ¿sí? Por alguna figura de autoridad o a una figura adulta, en este caso un docente, y acuérdense que la figura del psicólogo pues no estaba tanto en las aulas o los ámbitos escolares hace algunos 15 o 10 años, ¿no? Es casi relativamente nuevo que se le ha dado más importancia, ¿de acuerdo? Entonces, por eso muchos de ustedes tal vez puedan comentar que en la práctica pedagógica del docente les frustró la enseñanza de matemáticas y por eso buscaron una carrera que no tuviera nada que ver con matemáticas, por ejemplo. Veo varias caritas que sí es cierto. ¿Sí? ¿Alguien me iba a comentar? Es cierto lo de las matemáticas, sí, sí, es verdad. Sí. Yo terminé odiándolas en la prepa. Y otras muchas habilidades. Mande, perdón. Yo creo que por eso me puse a estudiar una carrera que no tuviera nada que ver con las matemáticas. Pero y luego que sí tienen, ¿no? En estadística. Sí, ya Luego que sé. sí lleve. No, pero es mínimo, ¿verdad? Es cierto, ¿no? Como una ingeniería. Hay algunos otros que una de sus dificultades va a ser mostrarse o hablar en público, porque alguien los frustró y así. Como es lo que justo iba a comentarle eso también. Cuando yo estaba en la primaria, tuve una misma maestra que me dio 3 años seguidos, me dio de que cuarto, quinto y sexto. Entonces yo tenía esa maestra y mi maestra siempre le mandaba a hablar a mi mamá y le decía que tenía muchos problemas conmigo en clase, que porque yo hablaba y todos me ponían así de que mucha atención. Y luego, o sea, como que tenía como eso para ser líder. Entonces siempre me mandaba así de que al psicólogo que había en la escuela, de que pues para que ya no hablara así en clase, o sea, que ya no participara o así, porque siempre participaba mucho. Entonces siempre empezó así de que, no, es que siempre me interrumpe, pero pues yo la interrumpía porque tenía mis dudas. Entonces, o sea, ni siquiera la interrumpía por otras cosas o porque estuviera jugando, porque siempre fui buena estudiante en la primaria. Entonces, esa maestra siempre le mandaba a hablar a mi mamá de que no, pues es que pues enséñala que pues ya se calle porque nunca me deja hablar y así. Entonces, ya después de esa maestra, pues ya como la tuve tantos años seguidos, pues ya aprendí con ella que pues ya no tenía que hablar. Entonces, ahora ya siempre que me toca exponer, aunque sepa lo que voy a decir o sepa eso, siento que esa maestra frustró eso en mí y ya, o sea, hasta como que perdí mis cualidades, o sea, si tenía alguna cualidad de líder, ahorita que dicen que eso se desarrolla, si tenía alguna cualidad la perdí totalmente por todos los años que estuve con ella dándome clase y hasta perdí como mi facilidad así como de desenvolverme en público y ahora ya todo me da vergüenza. Fíjense qué interesante esa dinámica con la que vamos a ver que menciona Laura. Muy acertado esto que sucedía anteriormente. Bueno, no digo anteriormente porque hay docentes igual, ese es de la escuela tradicional se supone, pero también hay docentes actualmente que siguen fomentando este tipo, vamos a decir, hasta discriminación por el alumnado, porque ya no tienen esa vocación también, ya se sienten agotados, no sé, vamos a asociarlo con cualquier cosa, pero aquí lo importante es que entiendan cómo se aprende, ahí se vincula lo aprendido, cómo se aprende hasta la indefensión, cómo se aprende a una persona o se programa a pensar que no va a ser bueno o no va a destacar en algo. Y esto hasta las conductas se aprenden. Yo he llevado casos de conducta en alumnos que todas las maestras me mencionan, siempre fue el problema. Bueno, ¿quién le enseñó a ser el alumno problema? Yo sé que en realidad desde su contexto hay una desventaja. No hay reglas, no hay normas. No estoy diciendo que la docente lo fomente,
pero que ya al momento de que es la intervención dentro del aula, que tú eres otra figura de autoridad, es otro sistema, ¿cómo no buscas, ¿verdad?, que se quite la etiqueta del alumno, sino incrementas o sigues generando que él piense, ¿verdad?, que de alguna u otra forma va a ser el niño que se porta mal? Porque a veces así llegan conmigo en pacientes. Yo soy el que se porta mal del salón. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que haces tú para que te identifiquen como el que se porta mal? Pues golpeo a mis compañeros. Entonces ya vemos cómo hasta el mensaje ya está programado, estandarizado ya en los niños. Y eso ya es algo aprendido. No sé si alguien iba a comentar algo que de repente percibe que un micro se... ¿Sí? Sí, yo me acuerdo que en mi primaria era muy común separar a los niños que tenían buenas calificaciones en un lado y los que tenían malas calificaciones en otro. Y se veía más como un castigo que la maestra estuviera ayudando a un niño a ver cómo seguir con las clases de matemáticas, o si no, pasarlo al frente del pizarrón y ahí quedarse si era toda la hora hasta que resolviera el ejercicio. Eso sí está muy, muy mal. De esa manera nosotros se supone que interactuamos. Es en donde vamos a equilibrar, tanto les mencionaba, lo que es innato, lo que ya se percibe dentro de estructuras mentales y que se convierten en acciones en nuestros alumnos, en el caso ya cuando ya nosotros son pacientes, y lo aprendido. ¿En qué manera aprenden? Desde su contexto. ¿Se acuerdan que les decía los actores relacionales o los agentes educativos que son relacionales? Y nos estamos dando cuenta cómo en realidad se impacta. Impactan los padres de familia. ¿Quién más impacta en el desarrollo del niño? Los maestros, los docentes. Los docentes, sus compañeros, ¿verdad? Y Obviamente el también propio incluso grupo. los mismos niños. Sí. Es que su entorno en general, ¿no? Así es, decíamos todo el contexto, el entorno, la cultura, sociedad, los docentes y hasta lo que me hablábamos sobre el contenido. Los contenidos también van a impactar o moldear al sujeto. Hablábamos ya, estuve haciendo varios ejemplos para que fuera más sencillo y hablábamos de las matemáticas. Ese es un contenido dentro de un aprendizaje que deben desarrollar. ¿Por qué se volvió una forma de frustración? ¿Por qué alguno de ustedes? Sí, adelante. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando estaba en el kinder, me gustaban mucho las matemáticas. De hecho, yo le decía a mi mamá que me hiciera como planas de sumas y restas, o sea, me encantaba. Y me gustaba mucho resolverlas. Y ahora es de que de plano no se me dan las matemáticas, no sé por qué. Es de que batallo con ellas. Así mismo estaba yo, pero yo sí sé por qué, porque en la escuela se me complicó como que con las divisiones y una maestra me forzó mucho, tanto que pues me quedé traumada y siempre me preguntaba a mí si me equivocaba, me decía, no estén como ella, que siempre se equivoca, deben de aprenderlo bien para ser como que sobresalientes en esta vida. Su compañero usó otra palabra, trauma. Yo no lo mencionaba porque no a todos fue un trauma, pero hay para quienes sí. Maestra, creo que las matemáticas no fueron como tanto el problema de no quererlas aprender, sino la manera en la que nos enseñaron los maestros, o al menos en aquel tiempo. Lo hacían muy, muy difícil, muy estresante. Al menos para mí fue estresante en las matemáticas desde muy pequeña. Y sí sabía, sí hacía las tareas. Mi mamá fue un gran apoyo conmigo y me acuerdo que hasta con un pizarrón en la pared y me enseñaba a ella muchas cosas, pero llegaba a la escuela y era frustrante la manera de aprendizaje, la manera de enseñanza que tenía con el docente. Eran muy, muy estrictos, entonces llegaba a la escuela y decía como que no, mejor ahí en la casa me enseñan, ahí en la casa aprendo y todas esas cosas. Así es, muy bien. Y ya Linda ya abordó algunos de los objetivos del estudio o lo que nos interesa al psicólogo de la educación. Venían como dos objetivos, ¿sí, Celeste? Profe, pero Ajá. en las aulas hay veces que no se maneja como aprender de manera artística o más creativa, ¿no? Porque
yo me acuerdo como en mi caso, no tenía, bueno, nunca he sido muy buena con las matemáticas, yo soy más de lo artístico. Y allá, pues, en la escuela no, nunca hacíamos cosas así, entonces nunca me pude, o sea, nunca pude, no sé, desempeñarme de alguna forma, porque todo era así como nada creativo, ni nos dejaban hacer nada así diferente. Que usualmente se supone que hay muchas modificaciones actuales en la SEP, pero la escuela tradicional no daba margen a alumnos con un pensamiento o un procesamiento mental o del aprendizaje que fuera diferente a lo tradicional y a los alumnos con alguna condición o discapacidad. Se supone que ahora la escuela ya tiene este margen de ser equitativo, de educación de calidad, hasta inclusiva. No sé si ya han escuchado un poquito de estos cambios en el artículo 3 y hasta han manejado un poquito el concepto de interculturalidad y pluriculturalidad. Cuando damos pie a lo que son las etnias en México, que pudieran ellos integrarse a las escuelas que no sean rurales, ¿verdad?, sino de la zona urbana, y que muchos de estos docentes tuvieran nociones del dialecto y pues también lo que es el idioma español. Esa es la idea, eso es lo que se supone que estamos fomentando. Pero aún encontramos, les digo, esas deficiencias. ¿Por qué? Por una falta de capacitación a veces en los docentes o una falta tal vez de instrucción desde que ellos aprenden. Por eso mencionaba ahí, ¿alguien recuerda estos dos objetivos? El proceso, ¿qué se interesa el proceso de enseñanza-aprendizaje? Con lo que ya han mencionado todas. Maestra, ¿sí? Por ejemplo, los maestros también a veces podría aplicarse lo innato y lo adquirido, ¿no? De aplicando lo que algunas compañeras dijeron de que no, es que yo me traumé porque la maestra, o sea, en pocas palabras, los hicieron perder esa seguridad que ellos tenían para hablar o la habilidad que tenían para desarrollar la capacidad que tienen de matemáticas, que pues no a todo mundo se les da, ¿verdad? Y o sea, que las hicieron perder esa confianza en ellas mismas y sentirse inseguras, ¿verdad? O sea, yo siento que también por ese lado se aplica lo innato y lo adquirido, porque si hay maestros, o sea, yo tuve maestras muy buenas y recuerdo las enseñanzas de ellas de primaria, donde yo siento que ellas tenían eso natural, ¿verdad? Que se les daba esa facilidad de enseñar sin juzgar o criticar o recriminar al alumno. O sea, yo también creo que esa también es una cualidad innata del maestro. Muy bien, muy buena observación. Muchas gracias, Lidia. Y como menciona, uno de los fenómenos a investigar, pues sabemos que es la práctica instruccional. Al final, el docente no compensa una figura afectiva. Eso es algo que siempre les hago comentar o les llego a comentar a los docentes. Me dicen, es que yo lo abrazo constantemente porque tiene necesidad afectiva en casa. No es inadecuado que lo abrace, hablando de la maestra. No sé si ustedes sepan que no debemos de tener ese tipo de contacto a veces con nuestros pacientes. Hablo de la maestra, que lo abraza constantemente al niño. Entonces, no es inadecuado, pero tú no vas a venir a compensar. Tú únicamente eres una figura de autoridad y vas a complementar en otros aspectos su desarrollo, vamos a mencionarlo de esa manera. Pero en muchas ocasiones el docente quiere convertirse también en la figura de autoridad y por eso el alumno lo percibe como alguien que pueda desafiar, vamos a decir, porque quiere venir a buscar o entrar a otro contexto que no le corresponde. Esto también sucede en los docentes que tratan de exponer este mismo contexto. Me ha tocado de niños de, no me gusta mi maestra porque siempre me pregunta que si mi mamá no me enseña eso. Para que empecemos a ver cómo también, eso es lo adquirido, cómo empezamos a percibir la hostilidad de otras personas, y como un niño. Es que la maestra decía que por qué mis papás gritan y me pregunta cosas, entonces ahí también es donde orientamos al docente. Yo de las principales cosas que le decía a la maestra, en alguna ocasión usted le dijo al niño que si su mamá no le había enseñado algo, y ella decía, sí, le dije que por qué no le ha enseñado, que qué hace su mamá si no trabaja. Digo, sí sabía que eso desvinculó su relación, ¿verdad?, con el niño, que fuera algo amable, que tuviera confianza,
Pues sí, pero es que el mismo niño dice, es que su mamá no me hace caso, sí, pero aún así, la madre de familia es alguien importante para el niño, aun y cuando sufra descuido por su parte. Yo como adulto no puedo dar esa subjetividad. ¿Sí? ¿Sí se entendió este primer objetivo? La práctica, cómo influye la práctica instruccional, que es obviamente el docente, la autoridad en el aula. ¿Sí? Miss, por ejemplo, en eso sobre el apego, sería como, bueno, yo puse, por ejemplo, cuando el niño no le prestan atención en su casa y en el ámbito educativo, pues, o sea, ya demuestra su comportamiento más expresivo, porque me ha tocado, he escuchado una situación de que, bueno, el niño, ahora con lo de la pandemia, no quería hacer sus tareas o no quería realizar sus trabajos asignados, pero ya una vez que él fue a la escuela, pues ya es como que, y ahí pues se pudo expresar y es de la forma más, que el niño es inteligente en la escuela y en la casa como que no quiere, vaya, se vuelve más flojo y cosas así. Sí, claro que sucede. El otro fenómeno a estudiar dentro de la psicología educativa es cómo va a modificar pensamientos, acciones, hablando de las manifestaciones conductuales. Si bien no es cierto como en su totalidad lo que mencionan los papás, en mi casa no se comporta así, porque muchas veces cuando son situaciones conductuales tienen que hacer al menos 3 o 4 escenarios para poder diagnosticar que en realidad hay algún tipo de trastorno, ¿no? Pero sí sucede que hay alumnos que cambian al momento de estar en un centro educativo. Obviamente les digo, es otro sistema, es muy diferente al contexto familiar. A veces ese contexto es el lugar que le da seguridad, no como lo que viven en casa. Entonces, por eso deberíamos de fomentar ese ambiente agradable y ayudar a los docentes a que sean empáticos, pero también sean responsables de aquello que les dicen o aquello que transmiten a los estudiantes y los hacen sentir Entonces minimizados. entonces ¿Sí? deben de tener más conciencia de cómo tratan a los alumnos y cómo también a veces puede haber apego o favoritismo hacia ellos. Así es. Sí, te digo, esa es una de las cosas que debemos de Usted cuidar. habló sobre eso. Yo me acordé, antes mi hermana vivía conmigo y mis sobrinos, entonces yo los recogía de la escuela. Y la maestra de mi sobrino, bueno, mis sobrinos eran súper groseros, o sea, con todos, conmigo, con todos. Y era un pleito constante con mi hermana porque yo les decía, es que debes de regañarlos. Entonces empecé a acudir yo a las juntas de la clase de mi sobrino, porque mi hermana no podía. Y yo escuchaba a la maestra expresarse de mi sobrino como el mejor alumno, o sea, estamos hablando que estaba en segundo grado, el mejor niño, que siempre está atento, es muy cariñoso, es muy inteligente. Y yo estaba así como que dije, ¿de quién está hablando? Dije, porque, o sea, vamos en la calle, incluso su abuela a veces venía a la casa y decía, yo no sé cómo los aguantas, son súper groseros, son muy inquietos, nunca hacen caso. Entonces yo dije, me está hablando de un niño completamente diferente al que yo veo todos los días. Entonces, un día que está portando muy, muy mal, le dije, te voy a grabar cuando no te des cuenta de todas las groserías que dices, de cuando te digo, a ver, por favor ya pónganse en hacer, coman y después quítense en el uniforme, coman y después empezamos a hacer la tarea y yo voy a estar aquí, les voy a ayudar. Y todas las groserías que dices y que yo no soy tu mamá y que esto y que el otro, le dije, te voy a grabar. Y cuando al siguiente día que vayamos a clase, le voy a decir a la maestra, mire maestra, su alumno ejemplar. Y se puso pálido y me dijo, no, tía, ya me voy a poner a estudiar. Entonces yo al principio pensaba que era porque dije, o sea, la maestra debe ser muy estricta o porque, no sé, se asustó en cuanto le dije que lo iba a grabar y se lo iba a mostrar a la maestra y cambió su actitud completamente.
y empecé como que a poner más atención a cómo era la maestra con ellos. Dije, a lo mejor es muy mala, ¿no? Y por eso le tiene miedo y por eso se porta como soldadito. Pero luego me di cuenta que no, que la maestra era así, bien amable con todos los niños. De hecho, tenía un sistema, tenía un semáforo, bueno, ella lo llamaba así semáforo, y todos los días ponía, al principio del empezar el ciclo, les pidió una fotografía a cada niño, la fotografía que más les gustara de ellos. Y cada día al finalizar la clase, les decía, veamos el semáforo, y ponía de acuerdo al comportamiento de ellos, en su semáforo, la fotografía de ellos, para que se fueran dando cuenta quién se había portado bien durante la clase y quién no se había portado bien. Entonces yo decía, es que ella los motiva a que se porten bien, a que estén poniendo atención, aparte de que siempre les hablaba así de muy tranquila, muy paciente, y ya fui dándome cuenta de que, o sea, que simplemente él era chiflado en otras partes, pero donde debía, sí se portaba bien. Sí, aquí lo importante, como mencionas, muchas gracias Laura por el ejemplo, es cómo impacta una figura de autoridad que sea coherente con acciones y con lo que verbaliza, ¿verdad? Yo creo a veces es lo que falta, es como le he comentado eso en situaciones de terapia a los padres. Es que a mí no me hace caso como a la maestra, tal vez es porque lo mismo que yo le prohíbo es lo mismo que yo paso por alto, de cierta manera permisiva, y el docente no lo hace. Sí, porque en su trabajo es formativo y sabe que no tiene que lidiar únicamente con un niño, sino con 35, 40 que a veces están dentro de las aulas. Hablando de las públicas, en las privadas pues sabemos que puede ser la mitad de los niños, pero igual es un impacto. No sé si alguien ha trabajado como docente y 20 o 40, digo, iguales son complicados trabajar de esa manera y sabemos que si yo no tengo un buen sistema, muy interesante, Laura, gracias por el ejemplo. Ella manejaba el termómetro. De si no hecho, yo relacioné porque dije, yo por ejemplo, no, verbalmente sí le decía, a ver, no, así no, pórtate bien o siéntate, pero yo sentía que yo no tenía la autoridad porque pues yo soy su tía, o sea, al final de cuentas no soy su mamá. Y luego llegaba mi hermana, y pues le decía, ¿sabes qué? Hicieron esto y esto y esto. Y luego le decía, ¿por qué se portaron mal con su tía? Ya saben que deben de portarse bien con toda la gente. A ver, enséñame la tarea. ¿Cómo que no la han hecho? Y luego llegaba mi cuñado y era de, a mi hijo no le digas nada porque es su único hijo varón, tiene 2 niñas. Entonces yo decía, pues yo qué puedo hacer si sus papás al final de cuentas no lo regañan, pues, o sea, no estaba en mí. Y la maestra pues es constante, o sea, es de todos los días durante el horario de clases. Y justo es algo, yo me imagino, o si no fue porque ella lo investigó, en muchas ocasiones así es como vamos a influir. Generar o permitirles estrategias, técnicas, mostrarles, hay veces que aplican, la mayoría de las maestras nos han aplicado las economías de fichas y lo que son el semáforo, como menciona Laura, pero algunas lo gastan y ya no tiene el mismo efecto en los niños, entonces tenemos que actuar para darle una variación y que ellos lo puedan seguir utilizando. Podemos modificar desde contenidos, podemos modificar dinámica de grupo, por eso les hablaba del alumno y sus iguales, o los demás, el resto de los compañeros, y podemos modificar la práctica del docente, cuando tenemos un buen vínculo con él o con ella, en este caso. Y una de las ventajas es que son muy receptivas a cualquiera de las ideas que nosotros les podemos proporcionar. A mí me gusta mucho hacer las prácticas dentro de las aulas en donde les estoy mostrando cómo va a ser el ejercicio o cómo se va a llevar a cabo, como menciona, la estrategia de modificación de conducta y que la maestra esté atenta de cómo doy las indicaciones, de cómo regulo al grupo y de la secuencia que debe de llevar a cabo día a día. Y sobre todo, el evitar las amenazas en el alumnado. Si no se portan bien, porque eso es lo que hace que fallen muchas de las técnicas y estrategias. Empezar a amenazar el grupo porque es un signo de debilidad del adulto. No sé si ustedes sabían eso. Si no te portas bien, digo, si no es un intercambio,
porque estamos anticipando que va a haber una conducta inadecuada y ya programamos al alumno de que va a tener una conducta inadecuada. ¿Okay? Entonces, vean lo importante de nosotros como especialistas y del maestro, la manera en que va a transmitir lo que dice. ¿Qué creen que yo desde psicolingüística les digo? Trabajen en su comunicación asertiva, que hasta cuando tengamos contacto con otros especialistas o docentes, el transmitirle, docente, ¿qué tal si lo hace de esta manera? En el cómo se lo pido, cómo se lo manejo, va a ser el que en realidad lo quiere implementar correctamente en su aula. Y que a mí me vaya a disminuir el trabajo. En la siguiente diapositiva de lo que estamos hablando, nos mencionaba que tenemos tiempos muy cortos de atención en las escuelas, al menos en la SEP, en las escuelas públicas, a veces no podemos trabajar más de, es un día por semana, porque a veces las zonas escolares nos exigen de 3 a 4 escuelas. No sé si ustedes sabían eso. Entonces, un psicólogo tiene que trabajar en 4 escuelas y estamos durante toda la semana en esas 4 escuelas y a veces abarcamos un día. Y si en ese día hubo algún festival o algo similar, entonces ya no se llevó la atención del alumnado, que a veces en ocasiones una vez al mes. Entonces, debemos de tratar de ser muy prácticos, muy objetivos y de enfocarnos en lo que nos compete, les digo, los autores o los agentes educativos de los que estamos hablando. Estas son algunas de las limitaciones que les mencionaba del psicólogo educativo, al menos en el ámbito público. ¿De acuerdo? Eso es algo que sí quería enfatizar. Por eso, próximamente vamos a hablar de que no podemos llevar a cabo evaluaciones para diagnóstico, por eso nos apoyamos con otros centros educativos. Hacemos evaluaciones para detectar alguna problemática inicial, ya al momento de que la detectamos, ahora se canaliza o pedimos o solicitamos a algún otro especialista que nos apoye con ese diagnóstico, con esa valoración. Así es como nosotros podemos dar seguimiento. Yo tengo una duda. Por ejemplo, bueno, porque yo lo he escuchado en la escuela de mis niños, que hay maestras que dicen, si ustedes no se portan bien o a lo que decía usted, no, la palabra de decir, si no te portas bien, va a haber cierto castigo. ¿Cómo pueden reemplazar esa palabra para que no le anticipen al niño que ya se va a portar mal? Usualmente nosotros nos apegamos a las conductas esperadas, es lo que yo siempre le menciono a los docentes. ¿Qué es lo que quieres lograr como pequeñas metas? Hoy, ¿qué queremos hacer para los niños? Si yo parto de lo que siempre hace mal, pues obviamente anticipo que va a tener esa conducta inadecuada. Si yo parto de, hoy vas a hacer esto correctamente, hoy vas a intentar sentarte, hoy vas a intentar estar trabajando. Y no empezar con el uso de las recompensas excesivas. Y te doy un premio. Eso también es algo que, nada menos en psicología educativa, es un vicio que ya hemos dejado. Tanto los castigos como las recompensas. Si no creen que siempre les andamos dando premios a los niños. Maestra. Pero al menos mi educación por parte de mi madre así fue, o sea, me metió como fue una estrategia distinta, o sea, me decía, hoy vas a hacer esto, o por ejemplo me mandaba a la escuela y me decía, hoy le vas a echar ganas a la escuela. Entonces iba y inconscientemente, o sea, como que mi mamá me lo proyectaba, iba y le echaba ganas. Y me decía, hoy vas a sacar 10 en el examen, hoy vas a portarte bien, hoy vas a hacer esto. Entonces, no soy dependiente a las recompensas por eso. No sé si esté bien o esté mal, ya no ser muy dependiente a que me estén diciendo, si haces esto bien, te voy a comprar esto. O sea, mamá tiene como que una estrategia distinta. No sé qué es tener las recompensas, vaya, se tienen, ¿no? Pero no de esa manera, no bajo a conductas. Sí, eso es correcto. Trabajar, yo creo, en base a expectativas en el niño, logros, los ayuda a no querer estar buscando únicamente, como decimos, bueno, antes era un premio. Y me decían, usted les va a dar estrellitas y paletas. Le digo, pues no como tal, porque antes así era como pensaban. Usted nos va a dar estrellitas o paletas, le digo, por portarnos bien. Digo, pues es que no es por portarse bien, sino es por intentar hacer las reglas del salón.
¿Sí? ¿Qué implica eso? Entonces ya se hacen como hábitos aprendidos. Es lo que nosotros queremos llevar a nuestros pacientes, que sea un hábito aprendido en base al esfuerzo. Esa debería ser el tipo, bueno, nosotros ya lo vemos como un reforzador, los reforzadores sociales o de actividad, así es como nosotros los conocemos. ¿Ok? Entonces, tratemos de ir eliminando ese tipo de aspectos y hasta en la crianza lo utilizan. Me ha tocado muchos padres de familia que llevábamos un proceso de modificación. Decía, en esta ocasión no realizó todas las conductas que nosotros habíamos agregado en el criterio. Entonces sí le voy a pedir el favor que no le compre o algo, ¿verdad? No sé, que no lo recompense, yo le decía así. Pero hay papás que hay que decirle, no le compre ni fritos, ¿verdad? Porque ellos iban al Oxxo y le compraban un frito. Entonces ellos asociaban, ese es cuando se hace un refuerzo de conductas inadecuadas, asociaban que tenía una conducta aceptable y decía, ya me porté bien y otra vez mal. Entonces asociaba los fritos con una conducta aceptable y dos inadecuadas. ¿Cuál creen que se seguía fomentando? La inadecuada. La inadecuada. Y también Porque, yo había visto un padre que a su hijo lo estaba regañando y lo sentó en una silla. Y ya después cuando dejó de llorar y se calmó, el padre le compró un jugo y no sé si eran unos fritos o unas gomitas. Así que eso también no es una buena conducta. Luego va a repetir lo mismo el niño. claro, porque usualmente el niño para aprender, lo hacemos también nosotros como adultos. Si yo sé que me voy a ver recompensado, aunque no se me diga, porque por ejemplo ustedes ya miden a cada uno de nosotros como docentes, entonces ya sé cómo voy a actuar con cada docente y qué recompensa me va a dar. ¿Sí? Entonces, si yo sé que tal docente le gusta que actuamos así, pues voy a actuar así y voy a eliminar las conductas que no, pero no debería ser únicamente por docente, como muchas veces lo hacen los niños, con una de las figuras paternas o de autoridad, sino debería de ser un hábito aprendido para, o todos los docentes en su caso, digan, con esta maestra siempre es la cámara porque se enoja. No, que sea un hábito para todos, ¿verdad? Ahí es en donde se da una verdadera modificación de conducta, es a lo que quería llegar también. Si en todos los escenarios se hace una modificación de conducta, quiere decir que se fue efectivo el ejercicio. Si únicamente se va a suprimir la conducta inadecuada en el aula, quiere decir que no está funcionando en el escenario que esperamos. ¿Ok? Sí, perdón, alguien me iba a decir algo. Pero, bueno, una pregunta. A veces no afecta que el docente sea como que muy estricto, porque hubo un caso en el que, bueno, en el en el grupo de mi prima, la maestra era como que muy exigente y los regañaba siempre que hacían algo mal y así, al tal grado que los niños le agarraron miedo. Entonces los niños ya no hacían nada. Y ella siempre se quejaba de que los alumnos no trabajaban y no hacían nada. Entonces, pero al momento que los niños iban a casa y sus mamás sí les ponían las actividades así, sí las hacían. Entonces llegaron al grado de querer cambiar a la maestra y ya fue cuando los niños empezaron a trabajar y tener buenas conductas. Muchas gracias, Araceli. Muy bien. Con esto vamos a dar así como que el cierre. Correctamente nos explicaba Araceli cómo influye en un proceso de aprendizaje la práctica instruccional del docente. Si es muy permisiva, también obviamente el alumno va a identificar que se puede hacer lo que él quiera, o cuando es muy autoritaria, obviamente también lo va a percibir como dice, no es un miedo, perdón, no es un respeto, es un miedo. Entonces, ambos escenarios inhiben el desarrollo emocional y educativo, ¿sí? Esa es la conclusión a la que quería llegar, ¿sí? Cuando es muy autoritario, luego el niño... Creo que tiene un ruido de ambiente, Joely, porque no la comprendo. ¿Sí se escucha bien? Ahora sí. Ok. Bueno, cuando una maestra es muy autoritaria, el niño luego, tiene dos opciones, o le tiene miedo o luego la trata de desafiar y ahí ya sería también
mal comportamiento, aumentaría incluso más el comportamiento inadecuado. Muchas gracias, Joel. Excelente comentario. Como menciona, una maestra autoritaria puede llegar al punto de que genere más alumnos con problemas de conducta. Yo tenía un caso de una alumna que pellizcaba a un paciente que llevaba a una escuela. Él tenía TDA. Entonces, obviamente, sabemos las implicaciones de un niño en un proceso en que se está ajustando a su medicamento. Gritaba, se levantaba constantemente. Entonces, la maestra, para calmarlo, lo pellizcaba. ¿Qué fue lo que sucedió con el tiempo? El niño a mí no me decía nada porque tenía miedo que yo le comentara algo a la maestra y obviamente ella se desquitara. Él empezó a golpearse contra su mesabanco y con su cajita empezó a golpearse en la nariz hasta que sangraba. Obviamente sabemos que es una conducta, pues no, es una conducta errática o ya autolesiva y es a veces muy, muy común en niños con ciertas condiciones o discapacidades. Que se muerdan a sí mismos, eso es a lo que se refería. Entonces, vemos cómo sí puede impactar. ¿Sí? Cuando el niño se golpea es porque está frustrado de no poder hacer bien las cosas. No puedo determinar cómo es, como un factor, ¿verdad? Es que se siente frustrado igual. No todos los niños actúan así. Estamos hablando de que este paciente en específico fue el único medio en el que pudo canalizar, como dice usted, el enojo o la ira o la tristeza que sentía como que la figura de apego que debía tener con la maestra y que al final era quien lo violentaba, quien fomentaba que le hicieran bullying, porque todos decían, ya va a empezar el niño llorón porque lloraba constantemente. Así lo mencionaba la maestra y el niño empezaba a llorar y todos se reían, entonces sí impacta. Nuevamente esa maestra, llegamos hasta el punto en que ya ahorita ya no tiene cédula y hoy ya no puede ejercer como docente, que entramos en un proceso legal delicado, porque a veces hay que ser así como mencionaba. Es una persona que ya no es, hizo otras muchas cosas, en alguna otra ocasión les cuento hasta qué punto llegó esta maestra antes de que nos diéramos cuenta de que estaba de alguna manera abusando físicamente de los niños, como en el caso que les comento. ¿Y no podría haber tenido ella un problema psicológico o algo así? Claro, sí. Fíjense cómo a ustedes como psicólogos les piden que antes de egresar tienen que llevar sesiones terapéuticas. Yo siento que hay muchas profesiones que de igual manera deberían de llevar una atención, ni más se van a llevar trato con niños. Entonces vemos ahí cómo es importante apoyar a todos los escenarios. Yo la verdad he tenido muy bonitas experiencias con docentes, no significa que todos trabajen mal, pero cuando tenemos una buena relación con nuestros docentes, que son responsables de ciertos tipos de niños con los que trabajamos, se hacen muy bonitas estrategias. Pero todo depende también de nuestra capacidad de empatía con el docente, tanto de sus necesidades como de su alumno. No descartar ni desestimar a veces que ya ellas también ya están sobrecargadas de lo que sucede con el paciente. Entonces, sí, es un vínculo bastante complicado. Es como mantener escuela, mantener padres, niños, contenido y todo al mismo tiempo, ¿no? Les había dejado 2 casos, no sé si trabajaron en ellos, que identificaran soluciones en 2 casos que les manejé. Sí. Ok, no sé si alguien, igual, bueno, ya se nos acabó el tiempo porque voy a tratar de dejarlo salir un poquito antes para que tomen ahí no tienen receso, ¿verdad? No van directo a clase. Todavía tenemos una clase y luego ya el receso. Ok, bueno, entonces me lo dejan ahí, si no lo volvemos a retomar alguno, porque sí me gustaría ver qué soluciones determinaron. Uno era tipo el trastorno negativista desafiante, ¿verdad? Les mencionaba. Y el otro caso era del alumno del bullying. Que hacía bullying. Así es. Porque son casos muy comunes que nos pueden, bueno, el de trastorno negativista desafiante no, pero el trastorno de bullying, el problema de bullying sí lo podemos ver de manera muy continua. Sí, profe, yo quería ver estos temas, pero ya igual en la otra clase nos explica, porque estuve viendo lo del TDAH, el trastorno desafiante, algo así, el que mencionó. El negativista desafiante. Y el trastorno de conducta. Estaba viendo que en el caso que usted nos puso, me puse a leer y estaba viendo estos 3 trastornos y tienen mucho parecido uno con el otro.
Entonces sí me cierto. gustaría, porque sí me salieron muchas dudas de eso, Ujú. y con lo del otro, del bullying, pues ya es un cuento de Sí, nunca acabar. Entonces sí tenía mis sí. ciertas dudas y estaba esperando que sacara el tema, de hecho. Sí, el TDA, sí, es que este era un tema, si se dieron cuenta, muy extenso. El TDA suele ser diferente a que no tienen conductas impulsivas, pero no agresivas, como el negativista desafiante, que puede tener así como dificultades para socializar y sentir empatía por dañar a otros. Como el TDA es más impulsivo, pero no viene con la intencionalidad de hacer daño, ¿no? De hecho, estaba Como- leyendo que la tercera parte de los que se diagnostican con estos trastornos del desafiante y el compulsivo, el de conducta, la tercera parte se le ha diagnosticado con TDAH. Muchas ocasiones Ujú. viene la comorbilidad, así es como se le Ujú. llama, es la comorbilidad del trastorno. Vaya, que pueden existir dos trastornos en una misma persona, un mismo niño. Sí Sí, así. sucede, es muy común. Entonces sí podríamos Ma- asociarlo. Bueno, sí. Maestra, respecto a lo de CESWeb de hoy, es que ya a veces yo me confundo porque sí hago anotaciones, pero también participo. Entonces no sé a quiénes nos tomen en cuenta que participamos o si A todas tenemos las que también que subir. participan, no sé si se ve aquí, tengo ya los nombres, hago una lista y todo tomo, hago la lista de participación, hago la lista de quien en la cámara, todo tengo anotado. De hecho, ya les tomé la foto, ahora voy a estar tomando las fotos durante la clase para ver quién está Entonces, por activo y ejemplo, demás. si ya participé, ¿ya no subo nada? No, ya no. Es como ya les he Ah, dicho, ok, nada más quien no ok. comparta opinión, les doy otra oportunidad más, que es que es agregar su participación en CESWeb. Si ya no agrega ninguna de las dos, bueno, pues ya eso es aparte, es a criterio, ¿verdad? Acuérdense que son 3 participaciones los que se están considerando. Muchas gracias. Tengan